Bueno, muy buenas tardes. Estamos una vez más en este ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. La verdad que para nosotros es un placer estar nuevamente acá en nuestro programa número 10, donde ya, bueno, tenemos muchas emisiones con muchos entrevistados, entrevistadas que pasaron por este espacio cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos que llevamos adelante todos los miércoles a las 19 horas puntual, donde bueno, nos encontramos con un montón de situaciones, un montón de oportunidades de preguntar, de dialogar y de consultar distintas cuestiones que tienen que ver del ámbito político, social, económico, y la verdad que hemos tenido experiencias muy lindas. Así que bueno, quiero agradecerle a todos mis compañeros y compañeras que están ahí del otro lado, haciéndome el aguante y también, bueno, trabajando activamente durante toda la semana, produciendo, armando los flyers, el tema de las redes sociales, difundiendo, pero también teniendo contacto directo con todos los entrevistados y entrevistadas que pasan por este espacio cultural. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gustavo Traverso, senador provincial por la provincia de Buenos Aires, para la redundancia. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, a todo el equipo de trabajo, al instituto. Para mí es un placer poder dialogar con ustedes. Ya el Negro Piccoli me venía invitando hace un tiempo, así bueno, y hoy poder realizarlo para mí es un orgullo poder participar con ustedes. Bueno, la verdad que estamos, bueno, más que agradecidos de llevar una charla adelante con vos, también de dialogar y sobre todo de preguntar, de tener distintas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con esta propuesta legislativa, con algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito político. Digo, la verdad que para nosotros es un placer y ya mismo por ahí nos metemos en lo que es la entrevista. Y bueno, esta charla denominada Proyecto de Ley para facilitar la regularización administrativa de todas las asociaciones civiles ya casi es un hecho, digo casi porque estamos a un par de horas de votarla, y la verdad que por ahí nos gustaría saber, bueno, cómo se originó esta idea, cómo nace la propuesta, y bueno, seguramente nació de muchas consultas, inquietudes, dudas. Omar, te cuento. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2009 al 2015, con la gestión de la doctora Alicia Kirchner. Y trabajamos mucho con asociaciones civiles, ¿no? Fundamentalmente con ONG, con centros vecinales, con clubes y también con mutuales, ¿no? Y lo que nos pasaba era que cuando había que ejecutar una línea de subsidios, nos encontrábamos con que las entidades tenían eh, problemas con los papeles, o sea, flojitos de papeles, se dice en el barrio, estaban flojitos de papeles. Cuando entramos a ver los por qué, la realidad era que más allá de la voluntad enorme que ponía cada dirigente social que participa de esas entidades, era engorroso, era caro, y la provincia de Buenos Aires, en materia de sostener la personería jurídica, sostener la vida, el DNI de la entidad, era demasiado exigente, lo cual era complejo poder tener al día la documentación y generaba atraso. Bueno, se atrasaba un balance, se atrasaban dos, se atrasaban cuando había cambios de la comisión directiva. El solo hecho de las certificaciones de firma, que eran caras, hacía que nunca se hacían. Entonces, veíamos que muchas entidades se quedaban afuera de las posibilidades de tener ayuda del Estado o situaciones de alguna posibilidad de gestionar ante un Estado presente, como era ese Estado, ese gobierno, con tremendas dificultades. Yo lo hablé más de una vez en ese momento, en ese momento creo que estaba el ministro Casal, como ministro de Justicia, y la Dirección de Personas Jurídicas estaba a cargo de él, y nunca le encontrábamos la vuelta. La verdad era una burocracia enorme, una burocracia muy centralizada en la ciudad de La Plata, con enormes dificultades para poder dar una respuesta política a la situación. Digo, cuando el entramado jurídico es tan complejo y la realidad de las entidades y de esa militancia social, entre comillas, si le podemos poner un nombre, o ese activo social que hay en el territorio, la verdad es que hay algo que no funciona y eso lo soluciona la política. Así que al no haber encontrado ninguna respuesta en ese momento, volvemos a tener otro cimbronazo, que es la asunción de Macri y Vidal. Que Macri y Vidal lo primero que hacen es, como políticas en las asociaciones civiles, le rompen el cuello con la tarifa de luz, de gas, de agua. Llevan a los clubes a los clubes, a las entidades prácticamente al cierre. Bueno,
después, cuando el desastre hecho, ya tirado en la calle, empiezan a intentar ayudar con subsidios y con situaciones, lo cual en esa realidad jurídica de las instituciones ninguno podía acceder a nada. Bueno, vivimos situaciones penosas de cierre de clubes, de corte de luz, de suspensión de actividades deportivas, de mutuales en situación delicada, no poder afrontar el funcionamiento y los servicios. Así que cuando me tocó asumir en la legislatura de la provincia en el año 2017, uno de mis proyectos fue buscar una reforma de la ley de asociaciones civiles para desembarazar de tantas situaciones burocráticas a las entidades. Bueno, obviamente que mi proyecto no prosperó, quedó dando vuelta por ahí, y allá por enero, febrero, me entero que el legislador Facundo Tignanelli, diputado por la tercera, digo, ustedes son, hay un grupo grande de Varela, lo tiene que conocer a Facu, que es del distrito de La Matanza, pero hoy es el presidente del bloque del Frente de Todos, retoma la idea y le empieza a dar forma. Y ya, digamos, con alguna mayoría relativa en las cámaras, porque diputados tenemos mayoría y en senadores no, pero bueno, con alguna intención de poder encontrar el acuerdo, la ley empezó a caminar. Se trabajó mucho, encima nos agarra la pandemia, se trabajó mucho con foros en los territorios, y la verdad que el objeto de la ley, que era ese, encontró un rápido consenso en las entidades, ¿no? Y hubo un fuerte apoyo social al proyecto. Tuvo idas y vueltas, digo, marca dos puntos centrales. Primero, declarar de interés público a las asociaciones, esto es importante, son de interés público, esto ya lo marca, le da un estatus jurídico importante. El segundo punto, le da 180 días a partir de la sanción de la ley para la presentación de balances y de actas y todas las situaciones reglamentarias, pero a su vez otorga un blanqueo, si podríamos decir blanqueo administrativo, de todo lo que ha quedado atrás de 31 de diciembre del 2014. O sea, exige nada más que los últimos 5 años de la vida jurídica de la entidad, balances, actas, etcétera, etcétera, etcétera. Crea un fondo de financiamiento para regularización de esto, o sea, va a haber ayuda, crea un departamento jurídico administrativo para dar asesoramiento a las entidades. Bueno, y así, bueno, en el marco de la emergencia económica que decretada por la pandemia, le da la posibilidad de no pagar las tasas por los servicios de luz, que no son tasas, son servicios de luz, gas y agua. O sea, una innumerable cantidad de herramientas para que las entidades puedan tener un funcionamiento mucho más sencillo, menos engorroso, y puedan reconstruir su vida institucional, que a veces las instituciones funcionan en la práctica, pero no tienen vida jurídica, porque prescribió su vigencia de su persona jurídica, le cuesta sostener las cuentas bancarias, cuando tienen que cobrar un cheque y lo tienen que cambiar por ventanilla o lo tienen que liquidar en la usura financiera. Bueno, todas estas medidas que establece la ley le permiten reconstruir la vida jurídica y por lo tanto regularizar el funcionamiento administrativo de la entidad. Claro, Él te dice por un poco un ahí, resumen sí. de cómo, de los por qué y qué sería la ley que mañana saldría ya definitivamente al Poder Ejecutivo para que se promulgue. ¿Sabes qué? Cuando te escuchaba pensaba en todas estas situaciones que por ahí atraviesa, bueno, la sociedad, digo, todos los integrantes de la sociedad, y también la función social que cumple en gran parte de un tejido que por ahí forma parte del tema de los barrios, el tema de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, que es gigante, y cómo de alguna manera los contienen, ¿no? Las asociaciones civiles, distintos espacios culturales, donde de alguna manera también fueron espacios exclusivamente propios de protagonistas de esta pandemia, pero que también contienen un gran sector de la sociedad, no solamente joven, sino también adultos mayores, personas de mediana edad, que practican un deporte, que hacen un curso, y esta propuesta legislativa que están llevando adelante eh, desde tu tarea laboral y parlamentaria, digo, me parece que es más que importante, más que interesante, pero que también da un beneficio exclusivo a ese sector. Mira, Omar,
Argentina, a diferencia de otros países del continente, tiene un entramado social potente, ¿no? Con un nivel de deterioro importante del 76 en adelante. Pero digo, Argentina tiene clubes, tiene sindicatos, tiene centros vecinales, tiene centros culturales, tiene mutuales, tiene cooperativas, con un entramado y un tejido social, productivo y cultural enorme. También es cierto que del 76 en adelante, con la ruptura del tejido productivo y el terror y la dictadura, ha provocado muchas veces que estos entidades entren en situaciones delicadas. Pero vos te vas a cualquier barrio, hablo de la provincia de Buenos Aires, pero lo podemos extender a la Argentina. ¿En qué barrio no Sí, hay un club? ¿En qué barrio no hay un totalmente. centro vecinal? Bueno, en todos. Entonces, recomponer ese tejido social es una tarea del Estado. El Estado tiene que ayudar, no complicar. Yo, a veces, comunidades de pueblos originarios, mira, los otros días me hablaba un compañero que es mapuche y me decía, mira, tiene que salir esto, con nosotros con la asociación de la comunidad, ni me acuerdo ni cómo se llamaba, perdimos la personalidad, estamos afuera de todo. Dice, para pedir una bolsa de comida para algún compañero te exigen la personalidad jurídica. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito y ha sido muy bien recibida. Para mi gusto, y este es un problema, yo soy farmacéutico, no soy abogado, así que imagínate. Para mi gusto, los 5 años es una carguita importante, pero también es cierto que la Constitución exige, entonces hay derechos perdón, una legislación ya consagrada en la Constitución que establece que la exigencia mínima de cualquier sociedad, sea sociedad sin fines de lucro, sociedad anónima, son 5 años. Pero vos sabés que esto genera mucha bronca en algunas situaciones, porque yo me acuerdo que mi reacción fue cuando vino el famoso blanqueo de Macri, donde los que se habían robado la Argentina y habían sacado la guita, a simple declaración jurada podían traerla y le cobraban nada. Yo decía, y un club de barrio tiene que tener un contador, un balance, la certificación ante escribano. Y bueno, había una simetría enorme, ¿no? Y una injusticia extraordinaria. Así que esto viene a reparar en parte toda esa situación y esperemos poder encontrar un vínculo, que el Estado tenga un vínculo mucho más estrecho con las asociaciones civiles para poder recuperar toda la función. Digo, las entidades tienen que estar muy preocupadas por administrar, pero también por cumplir la función social. Cuando la administración pasa por encima del objeto social y es más engorrosa que el objeto social de la entidad, realmente estamos en un problema que la burocracia del Estado tiene que resolver. Pero por ahí, bueno, hablaste, por ahí es imposible, ¿no? Hablar de Estado, hablar de gobiernos, hablar de puntos de vista más en un proyecto como el que estamos hablando. Y hubo sectores que de alguna manera a la hora de presentar el proyecto o de redactarlo también, o de comentarlo, que quizás tenían otra mirada y estaban como algo totalmente en contra o con la idea de modificar esta propuesta porque esto que estamos hablando, que estás comentando, yo coincido plenamente. Digo, el entramado de Argentina socialmente, digo, es increíble, pero hay sectores que quizás no coinciden con esta idea y que tienen otra idea totalmente diferente, con un proyecto de país totalmente distinto, va por ahí. No tengas duda. Lo que pasa es que es muy difícil oponerse a esto. Sobre todo cuando se moviliza a la sociedad civil. Cuando vos movilizaste a los clubes y a las entidades, ¿cómo le decís que no a este proyecto de ley? Entonces, lo que vimos ahí que después se terminaron transformando, bueno, en apreciaciones de forma, ¿no? Bueno, propusieron crear un fondo, darle la posibilidad al Ejecutivo de extender la emergencia, algunas cuestiones que fueron bien recibidas. Pero esa gente que tiene otro proyecto fue la primera que cuando antes de asumir la presidencia decía, por ejemplo, que los clubes de fútbol tenían que ser sociedades anónimas. Y cuando uno habla de los clubes de primera, de ahí para abajo hay un paso. Pero hoy las entidades del fútbol, estoy hablando del fútbol que es algo que conozco, prácticamente han sido privatizadas en función del negocio que hoy genera la formación de jóvenes. Cuando un pibe tiene 10, 11, 12 años, te cae un representante del fútbol profesional a coimear, si podemos decir la palabra, a los dirigentes de esa entidad para llevarse el pibe. Entonces,
Digo, lo que pasó con el fútbol, Macri fue siempre un defensor de la sociedad anónima. El modelo de asociación civil de ellos es una sociedad anónima, con el objeto de que hay que darle la fuerza del mercado, la posibilidad de, en realidad iban a ser entidades para ricos y las entidades para pobres que se arreglen como sea. Por suerte, en esos 4 años no pudieron romperlas, pero cuando yo soy testigo de cuando muchas veces iban a una entidad del Estado, las entidades con una factura de luz o de gas que no la podían pagar, le decían, bueno, van a tener que cerrar, con un nivel de frialdad y de crudeza enorme. Pero no era cerrar por cerrar, era porque atrás siempre había un lobby o inmobiliario o un lobby del deporte profesional o del movimiento culturales ya de mercado, que se quería apropiar de toda esa construcción social, de esa infraestructura y de toda esa construcción histórica que tienen las entidades. Por suerte no lo pudieron hacer en el nivel que ellos lo querían hacer y pudimos recuperar y vamos a recuperar este entramado. Así que bueno, esa es una realidad. Sabes que por ahí se me hace muy difícil no preguntarte, porque todos alguna vez asistimos a un club de barrio, alguna organización que tiene alguna institución, donde nos contuvo, quizás nos formaron en algún oficio. De hecho, yo he visto personas que por ahí se formaron en algún curso y después eso se transformó en su propia carrera universitaria. Digo, la verdad que cumple una función increíble cuando uno por ahí se pone a analizar, se pone a ver o se pone a leer, o deambula por ahí por distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, pero también de Argentina, como vos me decías también. ¿Vos tuviste alguna formación también o formaste parte de cómo? Porque digo, esto también tiene que ver cómo uno se identifica, porque vos me lo hablás también desde el lado de que conocés bien ese mundo. Mira, el primer vínculo que tenés es el club de pibe. Yo jugué al fútbol y jugué al básquet. El básquet era un poco más urbano. Se jugaba en una cancha a 6, 7 cuadras de mi casa, que ibas caminando en el asfalto. Al fútbol jugaba en un club de la periferia. Y me tomaba el bondi, y yo me acuerdo que el club era tan humilde que vos si te querías duchar después del partido o después de la práctica, tenías que llevarte el querosén para la caldera, si no llevabas, ese era el pasaporte a la ducha. El club no podía sostener el funcionamiento de la caldera. Y la luz, la iluminación nocturna era paupérrima, digamos. Si aprendías a jugar en esa cancha oscura, la verdad que eras un mago. Después se jugaba en un estadio. Después, en algún momento, yo soy de Junín, ¿no? El Sarmiento de Junín estuvo en primera y me tocó jugar preliminares de primera. Y era como otro mundo, digamos, una cancha iluminada. O sea, si aprendías a jugar en la oscuridad y a bañarte en un vestuario a las 7, 8 de la noche en invierno, con el frío que hacía, y viajar con el querosén en la botella, realmente te recibías de crack, digamos, antes de eso. ¿A qué me refiero? Sí, mi contacto con esto. Y después eh, fui parte, cuando entré a la universidad, en el año 83, pleno auge de la caída de la dictadura y después de Malvinas, el auge de la democracia, fui parte fundadora del Centro de Estudiantes, digamos, entidades también importantes, movilizadoras. Armamos asociaciones de derechos humanos, yo participé mucho en la ciudad de La Plata, asociaciones de derechos humanos. Fui fundador del sindicato, hoy se llama Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, de docentes universitarios. Yo al graduarme, después me desempeñé en la docencia y armamos lo que fue el sindicato que hoy es la CONADU, ¿no? Y así sucesivamente. Y también como profesional, te dije que era farmacéutico, participé de entidades intermedias como los colegios de farmacéuticos o asociaciones de profesionales. Y veo la importancia, porque estuve en esos lugares, digo, desde el club de que llevaba el querosén hasta una entidad profesional que agrupa profesionales y discute algunas otras cosas. Digo. Y creo que Argentina es absolutamente diferencial en el América Latina respecto de ese entramado. Así que sí, la verdad que me tocó, y hoy estoy en el Estado, digo, porque yo nunca fui funcionario público, hasta el año 2005 me dijeron concejal. Así que ahora hace 15 años que estoy en representación del Estado, o sea, como concejal, como funcionario del Ejecutivo en Desarrollo Social y hoy como legislador. ¿Sabes qué? Bueno, ya metiendo más, si bien estamos hablando de política, porque todo es política, ¿no? Es algo, una discusión que ya está saldada casi. Eh, Quería preguntarte por ahí, hubo 4 años donde hubo una
una especie de un Estado totalmente ausente, una situación muy compleja para la Argentina, con un proyecto de país que por ahí no coincidía quizás con el que vos eh, venís sosteniendo. Y digo, ¿qué pasó? Es muy amplia la pregunta, pero ¿qué pasó, digo, de alguna manera? eh, ¿Qué es lo que ocurrió en el periodo 2015-2019? O creo que por ahí lo más importante que puedas destacar que pareció de manera negativa o positivo, no sé, por ahí quizás tenemos distintos puntos de vista, pero me parece que coincidiríamos en lo que venimos planteando. Sí. Primero, voy a disentir en un término con vos, donde hablas de un Sí, Estado ausente. Yo no creo que haya habido un Estado ausente. Hubo un Estado presente, terciando en la puja distributiva a favor de los intereses de las corporaciones y del mundo financiero internacional. O cuando yo te hablaba de lo del blanqueo, el blanqueo fue una clara maniobra de beneficiar a los ricos, y es una política de Estado. Cuando se le pagó a los buitres más de lo que los buitres pedían, digo, esto fue una ley del Parlamento. ¿Okay? Un día tendríamos que, revisando la historia, ver quiénes levantaron la mano, ¿no? Pero fue la estafa más grande a una negociación enorme que había llevado nuestro gobierno en el plano internacional, y una discusión política la entregaron en 2 minutos. Y eso es un Estado que define una política. Cuando se creó un Ministerio de Energía con el CEO de Shell a la cabeza y se definió la política tarifaria, es un Estado presente, no es un Estado ausente. En realidad, porque nosotros miramos al Estado desde el punto de vista que el Estado es el que equilibra las relaciones de poder en una sociedad y siempre trata de zanjar o de ponerse del lado de los que menos tienen. Bueno, eso es verdad, ese es el Estado como lo conocemos nosotros. Pero digamos, las élites en la Argentina siempre se apropiaron del Estado para saquearlo y para saquear y someter a las clases, a los sectores populares. Desde la misma creación desde la misma revolución de la independencia hasta la creación del Estado Nacional, digo, las élites fueron siempre ocupando el Estado para ponerlo a su beneficio, con raras excepciones a lo largo de la historia. Podemos hablar de Juan Manuel de Rosas, antes de la formación del Estado Nacional, podemos hablar del irigoyenismo. Vos fijate que uno de los grandes errores de las élites en la Argentina fue la ley Sespeña. Cuando vino la ley Sespeña hubo voto universal y gratuito. Universal en ese momento son los varones, ¿no? Los hombres cuota. La victoria fue contundente del Frente Nacional y Popular que encabezaba don Hipólito Yrigoyen. Lo mismo con el peronismo. Digo, cuando hubo una urna y cuando hubo libertad y cuando hubo un montón de cosas, las mayorías fueron abrumadoras y siempre interrumpidas por las élites. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que me parece que por determinadas circunstancias el Frente Nacional y Popular se fracturó en momentos delicados, ¿no? Y nos llevó a una derrota en 2015. Y esa derrota creo que es un aprendizaje para todos, para el pueblo argentino, pero sobre todo para la dirigencia, de sostener los niveles de igualdad que uno pueda construir en cada etapa, a pesar de las diferencias, que digamos, las diferencias estaban marcadas, lo que yo te decía de los fondos buitres o del blanqueo de capitales. Pudimos reconstruir un frente electoral y un frente político para poder retomar el gobierno, pero el daño de los 4 años es un daño enorme, es un daño de una envergadura que cuesta después décadas poder reconstruir el daño que hace. sabes que, bueno, estábamos hablando justo de esta propuesta, de este proyecto de ley, justo surgió porque es imposible no relacionarlo. Eh, y por ahí también quería meterme más en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es algo que de alguna manera representás a través de la Cámara Alta bonaerense, y me parece que es por ahí con qué se encontró la administración de Axel Kicillof, porque después de 4 años donde María Eugenia Vidal gobernó con un blindaje mediático pero increíble, que por ahí de alguna manera en estos pasos por ahí lentamente en medio de una pandemia se dan a conocer algunas cuestiones. Digo, por ahí cómo viste de alguna manera el balance del año 2019 de aquel 9 de diciembre, porque digo, la verdad que fueron muchos años y parecían eternos. Bueno, la verdad que como pasó en La Nación, ¿no? Nosotros nos encontramos con que la carita de buena, la que entablaba diálogo, luchaba contra las mafias y no sé cuántas, nada más, se cayó a pedazos electoralmente, y después vimos las consecuencias. Hay algo que nosotros veníamos alertando en cada presupuesto de solicitud de endeudamiento, que era la deuda era inmanejable, estaba dolarizada, por lo tanto cada devaluación le iba a hacer
que sea sumamente impagable e incobrable, lo venimos alertando en cada uno de los debates, un desastre, una administración hecha en forma unitaria, prácticamente no conocían La Plata los funcionarios, trabajaban desde Buenos Aires. Desfinanciaron algo extraordinario que es el Instituto de Obras Médicas Asistenciales, el IOMA. El IOMA terminó con 4.000 millones de pesos de quebranto operativo. Destruyeron el IPS, una de las cajas más importantes de la Argentina, la caja de jubilación. La caja de jubilación le hicieron un desastre en función de que ellos empezaron a trabajar en un proyecto que ellos le llamaban armonización, fíjate el término que usaban, que era fusionar el IPS con el ANSES, con lo cual una enorme cantidad de trabajadores en edad de jubilarse adelantaron su proceso de jubilación por este miedo a que ocurra esto, fundamentalmente del área del magisterio. Muchos docentes se jubilaron. Y hubo 25.000 jubilaciones por demás del promedio, y no hubo los nombramientos que hacían falta para sostener la estructura del Estado. Mejor dicho, los nombramientos lo hacían a través del régimen de monotributo, locación de obras y servicios. Por lo tanto, no eran aportantes del IPS ni del IOMA. ¿Y qué es lo que hicieron? De financiar. O sea, el IPS tuvo enormes erogaciones para pagar las jubilaciones que ya venía pagando y las nuevas, e ingresos restringidos porque no había nuevos trabajadores. Bueno, llevaron un quebranto de 20.000 millones de pesos al IPS. El Poder Judicial cooptado por las mafias que ellos implantaron, de la AFI, digamos, apretando jueces y fiscales, destituyendo jueces que se pusieron del lado del pueblo, como el juez Arias en la Ciudad de La Plata, en contencioso administrativo, pero también un aprete enorme a otros jueces, caso del juez Carsolio, que le llevaron una orden escrita para que firme la detención de Pablo y Hugo Moyano. Digo, en infraestructura hicieron mucho ruido, no, pero están todas las obras paradas, no construyeron una sola vivienda ni generaron un loteo en la provincia de Buenos Aires. Una situación extremadamente delicadísima, que bueno, el gobierno de Axel Kicillof, con toda la voluntad política de llevarlo adelante, tiene dificultades porque en la Cámara de Senadores no tenemos la mayoría y por lo tanto no nos votan las leyes o nos condicionan las leyes. Una de esas leyes es la fiscal impositiva, donde se pusieron terminantemente de que le cobremos a las inmuebles de más de 2.000 hectáreas un impuesto inmobiliario acorde a su capital. Bueno, totalmente en contra. El impuesto a los cables, los cables defendiendo claramente los intereses del Grupo Clarín. O sea, no nos otorgan las leyes que nosotros necesitamos para gobernar. Y encima de eso, sobre llovido mojado, la pandemia, ¿no? Que nos hace invertir una cifra enorme, extraordinaria, la que teníamos pensado en el sistema sanitario, que estaba absolutamente devastado. Una desinversión enorme del sistema sanitario, ambulancias sin entregar, vacunas vencidas, hospitales sin poder tener el mínimo funcionamiento. No designaron a todos los profesionales, médicos, enfermeros y asistentes que estaban concursados y tenían el derecho a la designación en sus cargos, siempre pateando para adelante y postergando las designaciones. La no terminación de los famosos 4 hospitales del conurbano que habían sido financiados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo hablo 2 en Matanza, uno en Ituzaingó y otro creo que en Ezeiza o no me acuerdo dónde. Esta es la situación de la provincia en la cual nosotros nos toca gobernar. Ahora no vamos a llorar, a remangarse y a trabajar, digo, bueno, pero también es bueno refrescar la memoria. Sí, totalmente. Sí, aparte, es verdad, digo, ahora empezó como una nueva era, una nueva gestión, atravesado por una pandemia, un ciclo totalmente complejo, digo, es una situación muy compleja que de alguna manera seguramente se va a solucionar. Bueno, tenemos muchos mensajes, mucha gente que te tira buena onda, gente que de alguna manera viene agradeciéndote lo que venís comentando. Yo quiero comentarle a todos los que están conectados y conectadas ahí en el Facebook del IVAP, en esta plataforma, que estamos en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos y estamos hablando con Gustavo Traverso, senador bonaerense, y está comentándonos de todo un poco. Pero vamos a ir a una pausa y cuando volvemos continuamos con más contenido, con más política, con más sociedad y con muchas propuestas que por ahí la gente va preguntando. Así que bueno, en un momento nos vemos.
para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Este ciclo que estamos llevando adelante todos los miércoles a partir de las 19 horas. Estamos hablando con el senador provincial Gustavo Traverso del Frente de Todos, nos viene comentando de todo un poco. Y quiero mandarle un saludo también a todos mis compañeros y compañeras y todas las personas que están ahí conectadas, porque de alguna manera para nosotros es un placer que participen, que comenten, que pregunten, pero que también de alguna manera se saquen todas las dudas e inquietudes que venimos trabajando. Estamos aportando a un merendero, estamos trabajando activamente y solidariamente con el tema de merenderos y comedores, así que me parece que es fundamental. Recién pasaba también un video donde comentábamos cómo podés aportar a través de CBU bancario, a través de Mercado Pago, así que me parece más que importante este aporte. Nosotros estamos todos los miércoles a las 19 y Santiago Pérez, que le mando un saludo también, arrancó los lunes a las 19 horas también con un ciclo sobre memoria y derechos humanos. Así que también podés conectarte ahí. Lunes, 19 horas, está Santiago, y miércoles, 19 horas, estoy yo con Ciclo Cultural y Solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Así que quería decirles eso. Bueno, tenemos algunas cosas que nos van diciendo, Gustavo, sobre el tema de lo que venís comentando. Bueno, ahí dicen, bueno, buenísimo lo que estás comentando, Gustavo, buenas noches, gracias por tu explicación.
Qué grande el compañero Traverso. Gracias, Gustavo, por tu claridad en la explicación del proyecto de ley. Grandes explicaciones del compañero Gustavo y el trabajo. Impecable currículum. El Estado siempre está para beneficiar a pocos o para amparar a las masas, dice Ingrid. Buenas tardes, también saludos, felicitaciones. Este año por primera vez las bibliotecas recibimos subsidios, así que bueno, la verdad que muchos aportes, mucha buena onda para lo que venís comentando, muchas cooperativas también presentes, Gustavo, así que bueno, y gente que te saluda y que viene siguiendo lo que venís diciendo, así que tranqui. No sé si tenés algo para comentar. No, una caricia al alma de los compañeros, sí, sí, la verdad que contento. Yo no quiero dejar pasar, digo, porque hoy es 16 de septiembre Sí, y hay dos hechos trágicos en nuestra historia que sí, lamentablemente son el 16 de septiembre. El aniversario de la Noche de los Lápices y el aniversario del bautismo aéreo en este caso de las Marinas contra el pueblo argentino el 16 de septiembre de 1955 en el bombardeo. No, perdón, esto fue el golpe al gobierno del general Perón. La verdad que aniversario del golpe y Noche de los Lápices, 2 días trágicos en la historia de nuestro pueblo. sí, sí, la verdad que dos hechos importantes, dos hitos también, y me parece que también es, bueno, recordarlo y también, bueno, la importancia que forma parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro país y también de una sociedad que en ese momento estaba viviendo una difícil situación, pero un contexto totalmente complejo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, Gustavo? Por ahí, hablando en sintonía con lo que veníamos charlando de la provincia de Buenos Aires, digo, bueno, hay mucho por trabajar, digo, seguramente hay muchas propuestas legislativas y demás, y por ahí, bueno, ¿cómo vos ves el panorama en el marco de lo que venimos viviendo con la pandemia? Digo, es un panorama bastante complejo, que seguramente, bueno, surgen muchas ideas, surgen seguramente también eh, muchos proyectos que seguramente se llevarán adelante post pandemia, pero también en el medio de lo que estamos viviendo, porque también se sigue trabajando. Mira, Omar, si hay algo que podemos decir que la pandemia es lo que nos genera un escenario de incertidumbre muy importante. No sabemos cuánto, si bien tenemos estimaciones, no sabemos cuándo va a estar la vacuna, en qué cantidad de disponibilidad de la vacuna. Por lo tanto, para recuperar una vida normal, nosotros en la normalidad no tenemos duda que la economía se va a recuperar, ya se está recuperando. Digo, hoy vi el presupuesto nacional y las estimaciones son de un crecimiento en el año 2021 de 5,5. Se paró la caída. A ver, nosotros venimos de 4 años de recesión profunda, una enorme caída por inercia en el último año, que fue tremenda, y la inercia de la recesión nos llevó a los 3 primeros meses de ciertas dificultades económicas, pero en un marco de normalidad, sin coronavirus dando vuelta. Importantes medidas del gobierno de Alberto Fernández de Axel Kicillof para parar la caída, freno del aumento de las tarifas, precios cuidados, protección a la industria nacional a través de los aranceles y las políticas de dumping. Un montón de cuestiones que hicieron que la velocidad de la caída haya parado. Pero no paró la caída, se paró la velocidad de la caída, pero no paró la caída. Y encima, 10, 11 de marzo, decretar la pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera, lo cual provocó en abril una caída de 13 puntos de la economía, que es una enormidad, una economía golpeada como la Argentina. Bueno, y ahí fue donde tocamos fondo, y de ahí empezar a salir, ¿no? Empezar con las aperturas económicas, la salida. Yo veo un escenario de incertidumbre, pero veo un escenario de incertidumbre en el mundo. Y por lo tanto nos impacta muy fuerte a nosotros. Y nosotros tenemos un esquema y un proyecto político que lo vamos reafirmando y todos los días con acciones y con políticas públicas, que es recuperar la industria, proteger la industria nacional, fomentar el agregado de valor en la producción agropecuaria, el impulso del sistema de sanitario, de la salud pública, el impulso de la educación pública, estas políticas de recuperar la capacidad científica tecnológica del Estado argentino y fomentar, que ya se están viendo algunos resultados, como es la política satelital o en el marco de la política sanitaria, las nuevas innovaciones que Argentina ha patentado en materia de diagnóstico y en materia de terapias importantes. Digo, todo ese paquete lo tenemos y lo estamos trabajando, lo estamos militando, pero estamos condicionados por la pandemia. Digo, hoy el área metropolitana tiene un crecimiento amesetado. ¿Qué quiere decir? Digamos que
está empezando a encontrar una meseta, pero el problema se trasladó al interior. Entonces tenés el interior, que tiene una enorme potencialidad productiva o genera gran parte del producto, con la curva espiralizada, digo, y la curva en la fase exponencial. Tenés una situación muy delicada y un horizonte confuso. Yo para que se grafique, porque a mí me gusta que todos podamos entenderlo, esto es una maratón. Viste que la maratón son carreras largas, 42 kilómetros. Y nosotros estamos cerca de la mitad, y estamos cansados, fatigados psicológicamente, pero queda una enormidad todavía para transitarlo. Y esto nos genera bronca, nos genera angustia, nos genera incertidumbre, pero la verdad es que no tenemos otra solución. No tenemos otra solución que sostener el aislamiento, sostener los cuidados. Hay actividades que no se pueden realizar. Yo el otro día hablaba con amigos, son futboleros, y la cancha, y esto, y lo otro. Y bueno, hermano, la escuela de los pibes, estamos aprendiendo a convivir en familia de otra forma. Esta es la situación que hoy tenemos. Si vos me decís, ¿cuál es el horizonte? Y hasta que no tengamos la vacuna no tenemos salida. Y con la vacuna puesta en el mercado, después hay que vacunar a 44 millones de argentinos. Bueno, 7.800 millones de habitantes en el mundo. Por suerte, el gobierno argentino, y en eso nosotros estamos trabajando mucho, soy el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, ha hecho acuerdos importantes con la industria farmacéutica que nos va a permitir tener una cuota de abastecimiento importante, diferencial a otros países que no han participado de estos acuerdos. Y eso es un valor agregado. Así que bueno, estamos trabajando. Ayer hablé media hora con el ministro Goyán, la semana pasada estuve en una videoconferencia hablando con Ginés, y esta es la situación. Hay situaciones muy delicadas en el interior del país: Jujuy, Salta, La Rioja, la ciudad de Rosario, Río Grande, Tierra del Fuego, Mar del Plata, situaciones complicadas. Sabes que, bueno, ahí nombraste a Río Grande, Tierra del Fuego, no puedo dejar de comentar, porque bueno, yo soy de allá, nacido y criado allá, toda mi familia está allá. Muchas personas pasamos por la Universidad de La Plata, la gloriosa Universidad de La Plata, y la verdad que me llena de tristeza por ahí pensar en los números, pensar en el tema de los contagios, y la verdad que desde el lugar legislativo que ocupás y a partir de la comisión de la cual comentás recién, me parece que es un trabajo mancomunado muy importante, y quiero ser por ahí, en el sentido de la relevancia que tiene trabajar mancomunadamente provincia y también nación, que me parece que es muy importante, porque la provincia de Buenos Aires es como una mini república para mí, siempre lo digo, y trabajar entre nación y provincia me parece que trabajar mancomunadamente es más que importante, ¿no, Gustavo? Mira, Omar, yo creo que también es extremadamente importante la tarea de los municipios. El municipio es la primera trinchera, ¿viste? Que decía el primer mostrador. No, esta es una trinchera, la guerra es trinchera, esta es una guerra contra el virus. La tarea que llevan adelante los municipios es enorme, salvo algunos vivos que hacen eco a lo que han dicho Boris Johnson, fue el primero, pero Trump y Bolsonaro y Mauricio Macri, ¿no? Entonces promueven actividades desafiando toda la lógica científica, ¿no? Y son los distritos que peor están. Fíjate cómo le está yendo a Jujuy, cómo le está yendo a Salta, por sobre todas las cosas que son tan extremadamente complejos. No nos olvidemos que fue el conglomerado del NOA el primero que prácticamente se declaró libre de COVID, como que era un problema del área metropolitana, y llegaron hasta armar circuitos turísticos entre las dos provincias. Estoy hablando ya por abril, mayo, cuando esto recién se iniciaba, desafiando el mandato del presidente y las órdenes. Bueno, fíjense la situación que están. Le estamos teniendo que mandar profesionales del área metropolitana y del Chaco, que el Chaco fue una provincia que tuvo un pico de la pandemia importante, y ante la disminución de la curva y la caída de los contagios, solidariamente hay profesionales de Chaco trabajando en esas provincias. Pero nosotros entendemos que la Argentina es un país, entendemos que el sistema de salud es uno solo, después hay distintos subsistemas con particularidades distintas, pero que es solidario. Y también es el reclamo que el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Cuando los casos se multiplicaban en cantidad en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava, el resto del país solidariamente hizo la cuarentena y se la bancó. No puede ser que ahora que está estabilizando sus casos, ellos promueven la libertad. Porque los medios de comunicación, cuando enfocan un bar de Palermo lleno de gente, le trasladan al habitante de Junín, que es mi ciudad,
o al de Chaco, o al de Río Grande del Tierra del Fuego, la sensación de que no pasa nada. Los porteños ya lo superaron. Y esto es muy lejos de eso. Ni los porteños lo superaron, ni se puede salvar la ciudad autónoma de Buenos Aires sola en el medio de un país y en un mundo que tiene enormes problemas sanitarios. Sí, ¿sabes qué? Esto que decís de las provincias, de los municipios, está todo relacionado, está todo ligado. La verdad que también uno se pone a pensar, creo que la pandemia nos ha hecho pensar mucho y reflexionar sobre todo, ¿no? De que nadie se salva solo, ¿no? Ahí es trabajar, pero tranquilamente en conjunto, tener diálogo, de alguna manera trabajar en una línea, porque esto que vos comentás es verdad, digo, hubo provincias o municipios que de alguna manera desoyeron, ¿sí? Eh, aquellas por ahí cuestiones que estaban viniendo desde el Ejecutivo Nacional y se encontraron después con una consecuencia que de alguna manera también sigue estando presente el Estado, Gustavo. Mira, Omar, hoy me decía, ayer, perdón, me decía Daniel Goyán, donde yo le digo, bueno, estamos en el borde de la saturación de una especialidad del sistema médico que son los intensivistas, los que trabajan en la terapia intensiva, médicos, enfermeros, técnicos, que son los que ponen y sacan respiradores. Es una especialidad muy particular, ¿no? Cualquiera está preparado, sean médicos o sean especialistas en qué, en estar en la terapia intensiva, en estar con personas con un estado delicadísimo de salud en el medio de una pandemia. Está saturado. Entonces, ahí se abre una discusión, vos cuando tenés un recurso humano saturado, se retoma la idea de poder habilitar a profesionales de otros países que puedan venir a ejercer. Me dice, mira, nos han puteado con los cubanos tanto y ahora son el gobernador de Mendoza y el gobernador de Corrientes lo que me están pidiendo, por favor, y el intendente de Mar del Plata, que le mandemos profesionales de donde sea. Si son de Marte, lo mismo sea. Bueno, nosotros sufrimos un ataque muy duro cuando entró esta posibilidad, ese debate de la posibilidad de hacer un convenio con Cuba para traer profesionales para el ataque de la pandemia. Bueno, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ahora son ellos los que lo están pidiendo. Sí, sabes que por ahí retomando lo que vos comentabas, que está relacionado con este tema, con el tema de los laboratorios, porque seguramente tenés vínculo, tenés diálogo y seguramente de alguna manera se arman propuestas y demás, porque ahí eh, vos que venís dialogando a través de la Comisión de Salud, a través de tu labor legislativa, hay seguramente laboratorios que quieren acompañar todo este proceso estatal y todo este proceso de que cuando llegue la vacuna y demás. Ahí también se da el vínculo del Estado, el sector privado con el sector estatal, que me parece que trabajando también en beneficio de una sociedad, que es lo que quiere la Argentina también, un Ejecutivo Nacional que de alguna manera también viene pensando en estas políticas públicas también, si se quiere, Gustavo. No, ni hablar. Argentina, bueno, ya que hablaste del tema laboratorio, Argentina tiene la quinta industria farmacéutica mundial, para que vos tengas una idea. Es un sector que la Argentina lo ha desarrollado a lo largo del tiempo con una enorme potencialidad. Y a su vez tiene un sistema sanitario que en el mundo de los países emergentes es muy respetado, a pesar de Macri y de Vidal. Entonces, digo, hoy Argentina está haciendo convenios, ya tiene convenios, o está discutiendo, algunos ya firmados y otros discutiendo, con 6 empresas internacionales. Una es AstraZeneca, en la cual ya se firmó el convenio, ya empezó el proceso productivo, a través de un convenio entre el laboratorio inglés, en vínculo con la Universidad de Oxford, y el laboratorio argentino, que es el grupo de laboratorios ELEA, pero particularmente un laboratorio nuevo que inauguró Alberto Fernández en febrero, se llama, yo no sé pronunciarlo, que medio es griego, no sé cómo viene, pero Big Science, se llama Science, digamos, si lo podríamos pronunciar. Yo no sé la fonética de esta escritura, porque Claro. evidentemente está escrito me parece que viene del griego, ciencia en griego. Ellos están ya en una etapa productiva a riesgo, ¿no? Si bien están realizando la prueba clínica, todos estos laboratorios tienen la vacuna en fase 3. En fase 3 es la prueba en humanos, donde se mide los efectos adversos y se mide la potencialidad que tiene de generar anticuerpos la vacuna. Bueno, estuvimos charlando con el doctor Hugo Sigman, que es el titular del grupo, y bueno, ellos ya se pusieron a producirla y si la vacuna no funciona, se tira. ¿Qué nos hace esto? Todos los convenios que se hicieron con los laboratorios tienen como pata fundamental la transferencia de tecnología.
¿Qué es la transferencia de tecnología? Nosotros no vamos a aceptar ningún convenio con ningún laboratorio que venga a hacer prueba clínica en la Argentina, en lo cual no nos transfieran el proceso productivo. Porque nosotros tenemos capacidad, al tener una industria tan desarrollada, lo que queremos es que la vacuna se produzca en Argentina. Así que bueno, con este grupo, con AstraZeneca, Ciencia y ELEA, ya se logró un convenio de producción y precio, $4 la vacuna, es el precio más barato del mundo. Después estamos cerrando un convenio ya con Pfizer BioNTech. Pfizer es un monstruo multinacional de origen americano que ha hecho un asociativismo con BioNTech, que es un laboratorio de punta alemán. Se está probando la fase clínica ya acá en la Argentina. Digamos, fíjense que en la página de la ANMAT te puedes anotar como voluntario para participar de los ensayos. Ese proceso ya está en marcha. Hay otra de Johnson & Johnson, que es un laboratorio americano asociado con Janssen, que es un laboratorio belga. Está uno de los 3 productos chinos. China tiene 3 vacunas en desarrollo, que se llama Sinopharm. Y probablemente me estoy olvidando de alguno. Moderna, que es un laboratorio americano también. O sea, concretamente, el Ministerio de Salud de la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof, están realizando convenios con 6 de los 176 laboratorios que están desarrollando vacuna COVID-19 para que en la Argentina se garantice, primero, la provisión y segundo, la transferencia de tecnología para poder fabricarlo nosotros. Y eso es un dato alentador. Vamos a ser de los países de América, sobre todo, los que primeros tengamos la vacuna. Pero eso agrégale otro tema. Los chinos y los rusos ya están en una etapa 3 avanzada, probando masivamente su vacuna. Y es probable que en octubre o noviembre ya la tengan disponible en el mercado. Entonces, lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires es construir los instrumentos legislativos necesarios para poder importar la vacuna, sea de Rusia o sea de China. Esto es una discusión parlamentaria que vamos a tener a la brevedad y nos va a permitir, quizás, por lo menos en el personal esencial, para fin de año poder empezar a vacunar, ¿no? En una etapa de fase clínica, como están en todo el mundo, pero es un dato alentador. ¿Sabes qué? Por ahí estaba viendo el tema de cómo fue la modificación también de las administraciones, ¿no? La administración de Alberto Fernández, la modificación también de Axel Kicillof, digo, que seguramente venían con un proyecto, y creo que la pandemia también modificó todo el trabajo, toda la labor estatal que iban a llevar adelante. Y en eso también me quiero meter por ahí en lo que es la geopolítica. Digo, ¿tuvo que aliarse el gobierno a otros países o también se conservan por ahí las alianzas que tenía eh, previo a asumir? Porque recordemos también que, por ejemplo, con Brasil también la situación está, digo, la relación a veces es media tensa en algunos temas, pero por ahí vos me hablás de otros países como Norteamérica, como China, digo que de alguna manera vienen coincidiendo en esta línea de terminar de una vez por todas con el tema del coronavirus. El tema de la geopolítica, ¿no? En un proceso de enormes transformaciones geopolíticas en el mundo, vos cuando pestañeás hay una situación nueva. Yo lo que creo que la pandemia vino a terminar con un ciclo de acumulación del capitalismo, que es el capitalismo financiero o el neoliberalismo, como le llamamos, el capitalismo global, que, digamos, un proceso que se venía desarrollando desde Lehman Brothers en adelante, ¿no? No es nuevo. Desde el 2008 en adelante, la crisis global del capitalismo, a pesar de la mega emisión de dólares y de todo para sostener a las finanzas mundiales, termina de fracasar. La pandemia inaugura una etapa geopolítica nueva con distintos actores, ¿no? Y hay actores de peso, de enorme peso, como China y como es la Federación Rusa. Entonces, este es un mundo distinto. Y el problema es que Macri no lo leyó, ese mundo, y se creyó que el capitalismo financiero mundial iba a perdurar a lo largo del tiempo, y no leyó la victoria de Trump. Entonces, bueno, se quedaron, atrasaron, y en vez de insertarse en el mundo les dio una paliza, digamos, una cachetada. Hay una situación geopolítica también nueva, hay nuevos jugadores, hoy la disputa se está dando en el terreno no solo de la ciencia y la tecnología, sino de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, del 5G. Hay una disputa fuerte, hay una disputa en el terreno financiero por la moneda. Hoy
el dólar no es la única moneda en el mundo, hay monedas fuertes como es el yuan, que está disputando espacios. Digo, bueno, y en el medio de eso, Argentina está tratando de construir soberanía política en un mercado, en una situación de debilidad importante. Refinanciar sus pasivos, no solo refinanciar con el mundo financiero internacional citado en Wall Street, sino también tuvimos que renovar el swap con China. De golpe nos enteramos que la mitad de las reservas de nuestro país, 18.500 millones de dólares, es un swap con los chinos. Así que, perdón que apago. Estamos teniendo ahí algunas dificultades con la cámara, ¿no? Ah, bueno, está bien. Bueno, yo por ahí le cuento a la audiencia por ahí que la gente que está conectada, estamos en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Estamos hablando con el senador provincial Gustavo Traverso, que viene comentándonos en qué consiste la administración. Estamos hablando de los proyectos de ley. Y digo, la verdad que ahora justo estamos hablando de la geopolítica y de las alianzas que por ahí está teniendo Argentina con distintos países, ¿no? Del primer mundo, también países en vías de desarrollo. Digo, la verdad que es como muy rico también que también se vaya nutriendo la nación en este sentido, Gustavo. Mira, Omar, por eso cuando hablamos de geopolítica me parece que hay un movimiento muy fuerte en el terreno mundial, una disputa enorme, Sí. no es que es una disputa comercial, sino es una disputa por la supremacía tecnológica y una disputa por la moneda, y que golpean a América Latina. Y bueno, vos sabés que nosotros tenemos también una situación regional compleja, donde no tenemos más el bloque que teníamos hace 6 o 7 años atrás, y por lo tanto nos implica jugar con mucha inteligencia. Hay una situación que está clara, nosotros vamos a defender los intereses de la Argentina, por eso no firmamos los tratados de libre comercio que tanto Brasil, Paraguay y Uruguay nos querían hacer firmar con Corea del Sur, con el Líbano, con Singapur, con Tailandia, digo, porque era el sepultar a la industria nacional. Y eso también marca una presencia política, ¿no? Y esto no nos aísla del mundo, al contrario, nos da mucha presencia. Pudimos reestructurar la deuda en términos muy favorables dentro del desastre, ¿no? que era el endeudamiento. Hoy encaramos una negociación con el Fondo Monetario también en términos interesantes. Renovamos el swap con China, digo, y nos sentamos hoy a discutir en qué barco nos vamos a meter con el tema de la supremacía tecnológica. Argentina no tiene posibilidad de desarrollar una tecnología propia en 5G. Entonces, va a tener que tomar definiciones. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo. Y no es alianzas con uno con otro. Argentina tiene que ser soberana y tiene que encontrar una política exterior que le sea beneficioso como país capitalista, dependiente y periférico. Digo, eso nunca tenemos que olvidar nuestra condición. Nosotros somos un país capitalista, dependiente y sobre todo periférico. Estamos muy lejos de los mercados. Claro. Sabes que, Gustavo, la verdad que, bueno, ha sido una charla, pero increíble. Digo, la verdad que yo me voy con la mejor porque, digo, me sacó un montón de dudas e inquietudes y gente que por ahí viene también diciendo presente en esta charla, mucha gente conectada. eh, la verdad que, bueno, mucha gente que saluda, hay cooperativas las argentinas, cooperativa los compañeros, digo, la verdad que hay mucha gente que por ahí está escuchando y que se mantuvo ahí, escuchando lo que vos venís comentando, y de alguna manera seguro que también está escuchando atentamente, porque de eso se trata, ¿no? Este diálogo que estamos teniendo con vos, pero que también de alguna manera es formativo, ¿no? También tenés la labor docente, ¿no? Que hablábamos también fuera del aire, ¿no, Gustavo? Que me parece que es muy importante en esta era que estamos viviendo. Sí, soy docente universitario de hace muchísimos años y soy titular de cátedra y bueno, venimos desarrollando una tarea de estas características también, así que la docencia es una de las grandes pasiones que tengo en mi vida. Claro, y con muchos desafíos también. Así que bueno. Enorme, enorme. Bueno, estás en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Estábamos hablando con el senador provincial Gustavo Traverso. Realmente ha sido una charla muy rica, te agradezco, pero con todo, gracias a mis compañeros y compañeras. Y bueno, Gustavo, un placer. Seguramente nos va a faltar oportunidad para luego volver a charlar y dialogar, porque me parece que es muy interesante, no solamente lo político, lo social, lo geopolítico también, sino también todo lo que venimos hablando y el desarrollo que están llevando adelante, no solamente en lo legislativo, sino también en lo político, que me parece que es una palabra que por ahí está como casi bastardeada, digo casi porque hay sectores que todavía la conservan y la llevan bien adelante, porque sin política no hay transformación, ¿no, Gustavo?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy a disposición. Eh, Podemos hablar, como te decía en la previa, digo, desarrollemos cualquier tema que tenga que ver con la provincia, pero también soy un apasionado del tema de la geopolítica. Y me gusta mucho leer y ver cómo se mueve, digo, cómo está trabajando la Federación Rusa, digo, qué está pasando en Europa. Digo, la verdad que, y también no va a ser menor la elección de Estados Unidos de noviembre, ¿no? Ahí hay una mirada geopolítica diferente de parte de las dos fracciones que confrontan. Así que la verdad que me sentí muy a gusto, muy cómodo, me sentí como en casa, como en mi propia cátedra, y mandarle saludo a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes. Un abrazo negro al negro Piccoli, que nos mantenemos siempre a través de estas tecnologías en relación, pero que le tengo un aprecio enorme y hemos compartido la gestión con Alicia en el ministerio durante muchísimos años. Que está ahí escuchando, me está mandando mensajes, así que también te mando un abrazo, ahí está de alguna manera, pero leyendo atentamente, así que también estaba saludando. Así que bueno Gustavo, la verdad que ha sido un placer, yo me despido, estás en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde, nuestra cita, y acuérdate que el lunes también está Santiago Pérez con el ciclo de Derechos Humanos. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer, así que nos estamos viendo, muy buenas noches. Así que nos vemos. Chau.